ya tenemos una versión básica de nuestro juego. Ahora lo único que queda es pues mejorarla. Y vamos a solucionar algunos problemas. Lo primero que vamos a hacer va a ser solucionar el problema del flickering que tenemos. Si os fijáis, si ejecutamos el juego, veis que hay como flickering gráfico, ¿no? Que parpadea la pantalla, básicamente. Eso es el flickering. Que parpadea la pantalla y eso, hombre, queda feo. La verdad es que queda muy feo. Con lo cual vamos a solucionarlo de una manera muy sencilla. En lugar de utilizar el comando de systemcls o systemclear si estamos en Linux, vamos a posicionar en cada frame el cursor en la coordenada 0, 0. Con lo cual de esta forma ya evitaremos completamente el flickering. Lo que hacemos es que esto nos lo vamos a cargar. Lógicamente en el método init hay que dejarlo para limpiar la pantalla la primera vez que ejecutamos el juego. Y vamos a hacer una llamada un poco rara, pero se llama set console cursor. Es un poco raro el nombre. Position. Lo tengo que mirar un poco. std handle. Que esta función toma como parámetro la salida output handle. Y luego ahora tenemos que decir las coordenadas entre llaves, que en este caso es 0, 0. Muy bien, con lo cual nosotros si ahora compilamos y ejecutamos, el juego corre perfectamente y no tenemos ningún tipo de flickering. Ya no tenemos artifacts gráficos ni nada por el estilo. Y lógicamente ahora la experiencia es muchísimo más disfrutable. Lo que sí, ahora el juego va más rápido, con lo cual vamos a aumentar el sleep. Vamos a poner en 65, por ejemplo, más o menos. Y esto lo voy a meter después del render. Hackerman, ya ves, ¿eh? Una línea de código y te arreglo todos los problemas. Increíble. Muy bien. Vale, otro problema que tenemos es que si os fijáis, si yo me muevo lateralmente, se mueve más lento que si me muevo verticalmente. Esto lo vamos a arreglar de una forma muy sencilla. Simplemente nos venimos aquí y cuando sea el case de app, simplemente le vamos a añadir un sleep de 8 milisegundos. Y ya con eso vamos a renderizar un poquito lo que viene siendo el movimiento. Y un sleep de 8. Y luego, finalmente, vamos a añadir un mensaje de final del juego. Simplemente lo añadimos al final. No hace falta ni condicionar ni nada, porque si el código llega a esta parte es que esta condición se ha cumplido verdadera, con lo cual, pum, salimos del bucle y viene por aquí y ejecuta esta parte. Con lo cual no hace falta ninguna condición. Y le ponemos end of the game. Y una carita triste, porque hemos perdido. Y nadie le gusta perder en un juego. Así es que lo ponemos y como veis ahora compilamos, ejecutamos. El movimiento es más lento hacia arriba y hacia abajo. Todavía no es del todo consistente. Pero bueno, y si nos morimos, pues end of the game, carita triste. Muy bien, ya tenemos una versión un poquito más refinada de nuestro juego, pero queda la joya de la corona. Queda lo espectacular, que es la programación orientada a objetos. Bien. Como su nombre indica, ahora pasamos a tener objetos. Y me diréis, vale, un objeto. Un objeto es vaso de agua. Un objeto es un móvil. Pues eso básicamente, un objeto es una entidad que tiene una serie de atributos, como puede ser el color, como puede ser el material que está hecho, como puede ser la forma, y presenta una serie de comportamientos o métodos. Por ejemplo, no sé, cómo se comporta, qué acciones realiza. Eso es básicamente un objeto. Entonces, básicamente un objeto se define como una clase y a partir de esa clase se generan instancias.
Lo vais a entender muy fácil con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clase perro, ¿vale? Una clase perro, la clase perro sería una abstracción de lo que viene siendo un perro en general. O sea, un perro, ¿qué atributos tiene? Color de ojos, color de piel, raza, no sé, longitud, peso, tamaño, cualquier atributo que puedas sacar. Y luego tiene unos métodos, por ejemplo, el método correr, por ejemplo, el método andar, el método comer, el método jugar, por ejemplo. Esos son los atributos y esos son los métodos. Bien, a partir de ahí, si yo tengo una clase, me puedo generar instancias de ese objeto. ¿Y qué es una instancia? Pues básicamente es como si yo cojo y ahora tengo un perro que se llama Dobby, que es un beagle que pesa 20 kilos, que mide, yo qué sé, 30 centímetros de largo y que corre de una forma determinada o que come de una forma determinada. Y luego tengo otro perro que se llama... no sé. Perro. Ricky, por ejemplo, que es un Yorkshire que pesa diferente, que mide de forma diferente, que come de forma diferente y que corre de forma diferente. Pues básicamente eso es una instancia. O sea, es una instancia, no es más que no sé. Digamos que la clase es una plantilla y a partir de esa plantilla tú generas diferentes tipos de objetos con diferentes atributos y diferentes formas de comportarse. Eso es básicamente un objeto. Con lo cual, ¿esto cómo lo podemos aplicar en nuestro proyecto? Hombre, podemos tener la clase serpiente y la clase comida. ¿Para qué? Para tener todo un poquito más ordenado y sobre todo para ganar en consistencia y encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Bueno, básicamente hace nuestro programa más seguro. Hace que no podamos acceder directamente a los atributos de un cierto objeto. Para eso los atributos se declaran como private. ¿Qué significa que un método, por ejemplo, o que un atributo sea private? Significa que solamente puede ser accesible desde la propia clase. Significa que yo tengo otra clase o desde el main yo no puedo acceder a los atributos directamente desde aquí. A los atributos de un objeto. Por ejemplo, imagínate, tienes una clase persona y esa persona tiene un dinero. Yo no puedo hacer aquí en el main el dinero va a ser igual a 2.000 millones de dólares. Yo no puedo hacer eso. Eso se basa en la encapsulación. Por eso se declaran los atributos como privados. Y dices, vale, pero entonces eso no se puede modificar. Sí, se puede modificar mediante setters y getters, que son los setters son métodos que nos permiten modificar los atributos privados de una clase, pero de forma indirecta, porque tú llamas al método setter, le indicas el nuevo valor que quieres, pero el método setter es de la propia clase y lo trabaja él internamente, pero tú no accedes nunca al atributo privado de la propia clase. En cambio, por ejemplo, un getter lo que te hace es devolver el valor de ese atributo, pero tú no accedes directamente a ese atributo, lo hace la propia clase internamente, pero tú desde fuera, tú no tienes ni idea. No puedes acceder directamente. En eso se basa en la encapsulación y básicamente proporciona seguridad al sistema. Entre otras cosas como consistencia y demás. Así es que bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser, hay que modificar código, lógicamente. Este código tiene que cambiar bastante. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos una clase serpiente. Entonces vamos a poner snake, le vamos a quitar el constructor y el destructor, ya no nos crearemos nosotros. Y como veis, nos ha creado dos archivos, un 1.h y 1.cpp. En el .h es donde se define la propia clase, es decir, se definen los atributos y los métodos, y en el .cpp es donde se implementan los métodos, es decir, en el método, en el .h tú defines los atributos y defines las cabeceras de los métodos, y en el CPP defines el comportamiento de esos, el comportamiento del objeto básicamente. Defines la implementación de cada método. O sea, yo aquí me digo, vale, tengo una función que se llama correr, pero aquí yo no la implemento. Aquí es cuando la implemento. Digo, vale, la función correr, pues hace esto y hace esto. Para que me entendáis, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer, me voy a copiar esta cabecera de aquí y me la voy a pegar aquí. Me gusta tener las cositas ordenadas. Y aquí le voy a poner definition of the class snake. Muy bien, me lo voy a copiar. Y esto me lo voy a pegar aquí. Le voy a poner cpp. Y ahora voy a poner implementation. Y lo que voy a hacer va a ser que me voy a llevar esto a la parte derecha para poder trabajar simultáneamente tanto en la definición de la clase como en la propia implementación de los métodos.
Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser, ya que estamos, vamos a refactorizar un poquito el código en el sentido de que utilizar un vector para especificar las coordenadas es un poco meh. Es un poco meh porque, por ejemplo, los métodos no pueden devolver vectores directamente, devuelven punteros a vectores, que un puntero básicamente es un puntero, valga la redundancia, apunta a una dirección de memoria. Pero no lo devuelves como tal, como si fuera un objeto, lo devuelves como referencia a memoria. Con lo cual vamos a redefinir cómo se comporta la serpiente. De hecho, vale. Para ello vamos a incluir una librería que se llama windows.h, que ya lo hemos utilizado anteriormente, y vamos a utilizar un sistema de coordenadas para el posicionamiento de la serpiente. Con lo cual nos venimos por aquí y en primer lugar ponemos private y en otro lugar ponemos public. En private van a estar los atributos y en public van a estar los métodos. Aunque también puede haber atributos públicos, pero depende de para qué. Normalmente todos suelen ser private o protected en todo caso. Muy bien. Lo dicho, vamos a utilizar el sistema de coordenadas que se define como coord y lo voy a llamar snake pos. Y básicamente esto tiene incluido una coordenada X y una coordenada Y que puedo acceder directamente. Y es muchísimo más eficiente y muchísimo mejor que utilizar un vector. Bueno, en verdad, un vector no, un array. Estaríamos utilizando un array anteriormente. Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser definirme la longitud como atributo y una velocidad. Muy bien. Y también vamos a variar cómo utilizamos la dirección de la serpiente. En este caso ya no vamos a utilizar un enumerator, sino que vamos a utilizar simplemente un carácter. Un char que lo voy a denominar snake direction. Si lo escribo bien, direction. Direction. Ahí está. Muy bien. Vamos a definir ahora el constructor. ¿Qué es el constructor de una clase? Bueno, básicamente el constructor se llama cuando se crea el objeto. Si no hay ningún constructor definido por el programador, el sistema coge un constructor por defecto que básicamente inicializa estos valores para que no estén puestos a null. Pero en nuestro caso vamos a hacer un constructor nosotros personalizado. Para poner el constructor simplemente tenemos que poner el nombre de la clase y ahora entre paréntesis nosotros podemos especificar si ese constructor va a tomar parámetros, es decir, si va a ser un constructor parametrizado. Con un constructor parametrizado nosotros podemos en la creación del objeto pasarle ciertos valores que van a tomar los atributos de la clase. Entonces nosotros en el constructor podemos pasarle las coordenadas y la velocidad. Por ejemplo, no tendría sentido pasarle la longitud, ni tampoco tendría sentido pasarle la dirección, puesto que al inicio, cuando queremos crear el objeto, la longitud va a ser 1, que solamente va a tener la cabeza, y la dirección solamente va a ser 0. Pero otras circunstancias sí que nos pueden importar más, como por ejemplo la posición. De esta forma podemos hacer que la serpiente aparezca en una posición aleatoria del mapa, o la velocidad, podemos hacer que también tenga una velocidad aleatoria, por ejemplo. Entonces nos vamos a definir el sistema de coordenadas, se lo pasamos por parámetro, y le pasamos también el entero de la velocidad. Va a ser underscore snake velocity. Muy bien, y ahora nos venimos, guardamos aquí, importante porque si no los cambios no se van a ver reflejados aquí. Y vamos a implementar el constructor. ¿Cómo se implementa el constructor? Bueno, primero hay que poner el nombre de la clase y aquí ya nos aparece el constructor. Y hay que pasarle por parámetros, lógicamente, la coordenada y la velocidad. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es asignarle estos dos parámetros a los atributos de esta clase e inicializar estos dos atributos. Con lo cual, nos venimos y decimos que snakePos, que es el atributo este, va a ser igual a underscore snakePos, que es lo que le pasamos por parámetro. Luego, lo mismo para la velocidad, que tenéis velocity va a ser igual a underscore snake velocity. Luego, la longitud, snake length, va a ser igual a 1. Y lo he definido mal aquí.
este H al final. Y la dirección snake dir, que lo vamos a definir como con el carácter S, que viene a representar lo que teníamos antes del enumerator, que era el stop. Vale, punto y coma. Vale, y no se llama snake dir, se llama snake direction. Muy bien, ya tenemos nuestro constructor hecho. Vamos a crear ahora un método que nos permita modificar la dirección de la serpiente, con lo cual va a ser un método de tipo void, no vamos a devolver nada, y se va a llamar change direction. Y lógicamente para cambiar la dirección tenemos que pasarle la nueva dirección que queremos, con lo cual la dirección se representa como un char y le pasamos la nueva dirección, new direction. Muy bien, ahora pasamos a... tenemos que guardar aquí, pasamos a implementar el método, con lo cual primero el nombre de la clase, 2 puntos, y el nombre del método que queremos implementar. Le pasamos como parámetro la nueva dirección, y ahora simplemente le decimos que snake direction va a ser igual a la nueva dirección. Y con esto ya tendríamos la dirección actualizada. Y aquí me falta poner void, que se me ha olvidado. Aquí no hay que poner nada porque es el constructor de la clase. O sea, no es una función como tal, es el constructor. Como veis, aquí aparece la clase. Muy bien. Ahora vamos a definirnos un método que nos permita mover a la serpiente, porque muy bien podemos cambiar de dirección, pero también tenemos que poder movernos, si no, no tiene gracia. Con lo cual va a ser también una función de tipo void, y en este caso no vamos a tomar ningún parámetro. Nos venimos aquí y la definimos como void snake, 2 puntos, move. Y aquí pues vamos a reutilizar código básicamente. Nos vamos a pillar esto de aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, en la lógica. Y lo vamos a pegar aquí. Lógicamente hay que cambiar cosas. Esto le voy a dar un tap. Muy bien. Y aquí en lugar de case stop, pues sería case... case S. No, perdón. Case... sí, case S. Que bueno, en verdad no haría falta meterlo, porque cuando cambiamos la dirección nunca va a ser S, con lo cual el caso de la S no haría ni falta meterlo. Porque cuando vayamos a cambiar de dirección siempre le vamos a pasar o bien la A, o bien la D, o bien la W, o bien la S. O sea, arriba, abajo, derecha, izquierda. O sea, nunca le vamos a pasar que se pare. Con lo cual no haría falta meterlo como case. Muy bien. Le vamos a meter en el case de que sea hacia arriba, con lo cual en el case de que U, lo voy a llamar U. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer va a ser actualizar la posición de nuestro snake. Y como veis, como os he dicho, el tipo coord de coordinate tiene la coordenada X y tiene la coordenada Y. En este caso, como queremos ir hacia arriba, tenemos que modificar la coordenada Y. Y tenemos que restarle menos igual la velocidad que le vamos a definir a la serpiente, que se llama... no se llama speed, se llama snake velocity. Y básicamente pues hay que hacer lo mismo para esto. Así es que voy a hacer un copy paste, que eso los programadores saben mucho de copy paste. Le voy a dar un tap y ahora le voy a hacer un D para down, una L para left y un case R para right. Muy bien, si queremos movernos hacia abajo tenemos que hacer más igual snake velocity. Si es para la izquierda tiene que ser la coordenada X y tiene que ser más... No, tiene que ser menos porque es a la izquierda. Y si es a la derecha tiene que ser la coordenada X y aquí sí es más. Porque tiene que ir hacia la derecha. Tenemos que incrementar la coordenada X. Vale, muy bien. Siguiente que vamos a hacer. Muy bien, para poder renderizar nuestra serpiente vamos a tener que acceder a las coordenadas. Recordamos que aquí la estamos renderizando, ¿vale? Pero claro, aquí tenemos definidas aquí arriba las variables que representa esto. Pero claro, aquí ahora nosotros lo tenemos en una clase. Y recordemos que los atributos son privados, no podemos acceder directamente, con lo cual os he mencionado anteriormente que para eso se utilizan los getters y los setters. Con lo cual vamos a definirnos un getter que nos dé la posición de nuestro jugador.
Muy bien. Sí, sí, vamos a necesitar un getter, con lo cual voy a poner aquí getters. Y aquí voy a poner constructor, más que nada para documentar un poquito el código, que quede más bonito. Y aquí voy a poner methods. Muy bien, vamos a hacer un getter que va a devolver un tipo de dato coordinate. Lo voy a llamar get snake position. Lógicamente no va a tomar ningún parámetro porque es un getter. Guardamos y ahora vamos a implementarlo aquí. Como coordinate, nombre de la clase, dos puntos, nombre del método. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es return snake post. Con lo cual simplemente con esto estaremos devolviendo un objeto, bueno, un objeto no, un tipo de dato de tipo cord. Y aquí no me lo está detectando. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo está detectando? Get snake post. ¿Qué me dice aquí? Type core could not be resolved. A ver qué me dice. Member fusion void snake move. Ah, vale, ya está. No es cosa de esto, es cosa del método anterior que se me ha olvidado. Tengo aquí la llave abierta del switch y no la he cerrado. Por eso es. ¿Ves? Ya está. No era cosa... Es que me estaba rayando. Digo, es que no puede estar mal. No puede estar mal porque tengo definido aquí el core y el nombre de la clase que debería ser y todo. Era por el método anterior que se me había olvidado cerrar una llave, con lo cual te da error aquí. Dice, oye, me falta una llave, ¿sabes? Lógicamente no puede ir esto. Me falta una llave de cierre. Era por eso. Ya está, me estaba rayando, digo. No puede ser, ¿sabes? Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un método para incrementar la longitud de la cola. Porque cuando comemos tenemos que incrementar la longitud. Con lo cual nos hacemos un void increase tile length. Tile length. No va a recibir ningún parámetro. Y aquí va a ser un void, nombre de la clase. Lo tenemos por aquí, increase tail length. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es snake. Perdón. Snake length. Más. Simplemente incrementarlo. Es un método para incrementar la longitud de la cola. Muy bien. Vamos a hacer ahora cambios en el main CPP. Con lo cual esto me lo traigo para acá. Esto me lo traigo para acá y me lo voy a hacer aquí en una ventanita grande. Lógicamente ahora hay que actualizar todo el programa principal. Hay que hacer muchos cambios. Muchos cambios. No se tarda mucho, pero sí que es un poco tedioso. Lo viene siendo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es incluir la clase para poder utilizarla en el método, en el archivo principal. Con lo cual, para incluir una clase se utilizan comillas dobles. Y la clase se llama snake.h. Bien, ya la tenemos aquí incluida, con lo cual nos vamos a generar una instancia. Me la voy a generar por aquí abajo. Nombre de la clase, nombre del objeto y en este caso como vamos a utilizar el constructor parametrizado, que por algo lo hemos creado, con lo cual vamos a pasarle las coordenadas de inicio, que recordemos que era el primer parámetro, con lo cual tenemos que poner llaves y las coordenadas de inicio pues básicamente son igual que esta, lo que hemos hecho antes, para que aparezca en la mitad de la pantalla, con lo cual w partido de 2 y h partido de 2 y una velocidad de 1, porque solamente tenemos la cabeza. Muy bien, punto y coma, que no se nos olvide. Muy bien, ahora lógicamente hay que cambiar todo esto. Con lo cual esto nos lo cargamos. Y el snake direction también hay que cargárselo. Con lo cual solamente hay que dejar la foot, que también lo convertiremos en clase posteriormente. El score y el game over. Muy bien. Claro, esto hay que cargárselo ahora. El head post. Y lógicamente también el tile length y todo esto. Y el numerito también, por supuesto. Hay que cargarse todo. Y ahora es cuando llega el horror de 200.000 errores de código. Todo rojo, peligro, alerta. Ahora hay que ir cambiando todo esto poquito a poquito. Muy bien.
Vamos a empezar de arriba abajo para ir más ordenados. Lo primero aquí, cambiamos esto y simplemente ponemos snake, punto, y utilizamos el método de getSnakePos. Y queremos obtener la posición X, con lo cual punto X. Y lo mismo para la coordenada Y. Aquí está. Primera línea resuelta, vamos allá. Aquí el tile length, esto lo vamos a comentar, porque luego ya veremos el tema de la cola, cómo lo hacemos con la clase vector. Bueno, con la clase no, con la librería vector. Así es que de momento las cosas relacionadas con la cola las vamos a quitar. El método input realmente me lo puedo cargar, lo que viene siendo bueno, no, bastante no. Bastante no, hay que redefinirlo. Aquí en este caso sería snake.change direction, y la nueva dirección sería, si es a la A, estamos hablando a la izquierda. Con lo cual sería hacia la izquierda, que es L. Aquí está. Sí. Bueno, lo he puesto con mayúscula, ¿verdad? Sí, pues hay que ponerlo con mayúscula. Que los caracteres difieren entre mayúscula y minúscula. Con lo cual esto nos lo traemos para acá. Y modificamos todo esto. Con lo cual a la D sería right, W sería up, con la U. Y ese significa down. Con lo cual ya tenemos esta porción de código resuelta. Lo dicho, luego esto no lo vamos a cargar, o sea, no lo vamos a necesitar para nada cuando refactoricemos el código de la cola. Vale, y aquí esto sí no lo podemos cargar, porque eso lo tenemos implementado en la clase. Y aquí pues hay que redefinir esto, con lo cual sería snake. Llamamos al método de getPos de X. Vamos a copiar y pegar, que así vamos más rápidos. Y aquí lo mismo, solo que con la coordenada Y. Muy bien. Aquí esto también es de la cola. Bueno, aunque voy a cambiar de aquí ya una cosa ya que estoy. Esto lo voy a poner X y esto lo voy a poner Y para dejarlo ya modificado. Pero esta línea de código la vamos a comentar porque tiene que ver con la cola. Y aquí lo mismo. Básicamente es sobreescribir las cosas que ya teníamos. Y aquí hay que llamar al método, con lo cual snake. Tenemos aquí el método increaseTileLength. Lo llamamos y automáticamente ya lo incrementa. Lo incrementa el método. Y en principio, pues ya está. Ya tenemos refactorizado el código de la serpiente. Podemos probarlo a ver si no hemos roto nada. Importante no romper nada. Vale. Importante ahora, cuando compilamos, hay que compilar también las clases, porque si no, nos da error. Con lo cual, para compilar, lo que tenemos que hacer es, ponemos G++ o G++, ponemos nombre de la clase principal, nombre de la otra clase que es snakecpp, /o, y le vamos a poner el nombre de ejecutable que va a ser snake. Con lo cual, ahora está compilado y ya podemos ejecutar. ¿Vale? Y no nos podemos mover. Bien, hemos roto el juego. Nada, no preocuparse. Vale, la Q sí la detecta. Vale, vamos a ver que la Q sí la detecta, con lo cual tiene algo que ver con esto. Ah, vale, ya está, ya lo acabo de ver. Claro, tened en cuenta de que hemos llamado este método para cambiar la dirección. Pero, ¿dónde está la llamada al método move? Lógicamente que llaman a este método para que la posición de la serpiente se actualice. Con lo cual esto lo tenemos que hacer aquí al final. Después de detectar, oye, ha sido la A, o ha sido la D, ha sido la W. Una vez tenemos ya la dirección cambiada, hay que hacer el movimiento de la serpiente. Con lo cual snake.move. Y ahora ya sí que nos podemos mover. Con lo cual compilamos, ejecutamos y ahora sí que sí nos podemos mover. Y la comida lógicamente sigue funcionando porque todavía no hemos refactorizado el código de la comida. Pero ya tenemos refactorizado el código de la serpiente. Ya tenemos un trabajo menos que hacer. Ya solamente nos queda refactorizar el código de la comida y refactorizar el código de la cola de la serpiente.
Muy bien, vamos a salir, que todavía tenemos trabajo para hacer, todavía no podemos jugar. Estamos en proceso de creación. Muy bien. Ya podemos directamente crear la clase food, con lo cual lo mismo, le damos a new, class, food. Y me lo voy a traer por aquí la definición. Y voy a copiar y pegar esto. Implementation of class food. Y esto lo voy a llamar food. Me voy a copiar esto. Me lo pego aquí. Y le pongo definition. Y esto es food.h. Muy bien. Vamos a ver qué atributos tiene la clase food. Bueno, la clase food en verdad es una clase súper sencilla. La clase food simplemente va a tener como atributos las coordenadas de la comida. Ya está. Esos son los únicos atributos que tenemos. Como vamos a definir el mismo sistema que con la serpiente, pues tenemos que incluir la librería windows.h. Y ahora simplemente nos definimos el sistema de coordenadas y le voy a llamar foodpost para mantener la concordancia. Muy bien, ahora nos definimos los métodos públicos. En primer lugar vamos a definir el constructor, que en este caso no va a recibir ningún parámetro. Lo que vamos a hacer es que cuando se cree el objeto se va a spawnear en un lugar random. Y voy a poner aquí constructor. Y ahora vamos a hacer un getter para obtener la coordenada de la comida, porque lógicamente lo vamos a necesitar, por ejemplo, para cuando comprobemos si la cabeza colisiona con la comida, para saber si tenemos que comer o no tenemos que comer. Con lo cual va a devolver las coordenadas y le voy a llamar get foodpost. Y tampoco va a recibir ningún parámetro. Muy bien. También vamos a tener un método que se va a llamar spawnFood, con lo cual me voy a crear aquí un comentario methods y va a ser un tipo void, no va a devolver nada y simplemente lo voy a llamar spawnFood o sí, spawnFood o spawn o lo que queráis. Muy bien, pues vamos a implementar todo, implementamos el constructor y el constructor simplemente lo que va a hacer va a ser llamar a la función spawnFood para spawnear la comida, con lo cual spawnFood. Aquí está. Vamos ahora a implementar el getter, con lo cual cord, nombre de la clase, método que se llama getFoodPost y simplemente devuelve la coordenada foodpost. Y ahora implementamos el método de spawn, que es simplemente void, nombre de la clase, spawnFood. Muy bien, y aquí lo que vamos a hacer va a ser spawnear de forma aleatoria, como teníamos hecho antes en el main, la comida. Para ello vamos a utilizar dos librerías más que van a ser includeTime para hacer la generación real de números aleatorios e include stdlib.h. Muy bien. Vamos a ello. También vamos a necesitar definir el terreno de juego, con lo cual lo vamos a hacer a través de unos define, con lo cual decimos define w con valor 20. Ahora también lo refactorizaremos en el código principal y define height con un valor de 20. De hecho, vamos a aprovechar ya. Y esto en lugar de tenerlos como variables constantes, lo vamos a hacer como defines, que es mucho más sencillo y versátil. Con lo cual define w20 y define h20. Y ahora esto no lo podemos cargar y pum. Todo sigue tal cual como debe ser. Y es mucho más fácil y versátil. Más limpio también. Muy bien, lo dicho, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser generar una semilla aleatoria con srun time 0 para que cada vez que ejecutemos el juego lo genere aleatoriamente. De hecho, voy a probar a compilar en terminal. Claro, ahora tengo que compilar también la clase food cpp. ¿Veis? Compilo y no me da error. Bueno, cosas de Eclipse. Vamos a seguir. Bien, ya podemos implementar, ya podemos incluir la librería de food para hacer la refactorización de la comida con el calfood.h y ya podemos cargarnos la librería time, la librería Windows y la librería stdlib, porque al estar incluidas en food y en snake ya no son necesarias, automáticamente se incluyen de forma implícita. Nos vamos a cargar aquí la posición de la comida. Y de repente va a ser, oh no, errores a mogollón.
Errores a mogollón, no pasa nada. Ahora lo solucionamos. Bien, lo dicho, vamos a crearnos una instancia de la clase food. Food. Esto lo voy a llamar así. Esto no lo podemos cargar porque ya está implícito en el constructor. Recordemos que en el constructor se genera automáticamente. Y nos venimos al CPP. Vamos a seguir refactorizando código. Aquí lo que hacemos es que food... hacemos el método de getFoodPost y en este caso con la coordenada X. No me ha detectado aquí el método bien. GetFoodPost. Ahí está, perfecto. Y lo vamos a hacer lo mismo con la coordenada Y. Muy bien, ya esto lo tenemos. Y ya nos queda poquito, nos queda terminar esto de la comida y refactorizar la cola de la serpiente. Y ya hemos acabado. Muy bien, lo mismo por aquí y lo mismo por aquí. Y ahora aquí, en este caso, esto no hace falta. Simplemente llamamos a food.spawn spawn food y automáticamente se genera una nueva comida en un sitio aleatorio del mapa. Y ya está. Muy bien, pues ya tenemos todo refactorizado. Vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Volvemos a compilar. Ejecutamos. Y como veis, podemos comer y cuando comemos, respawnea en un sitio aleatorio. Ahora simplemente nos queda hacer el sistema de la cola. Pero como veis, qué chulo. Y cuando tocamos un muro, pues se termina el juego. Antes de hacer la implementación de la cola, vamos a hacer esto un poquito más ordenado. Vamos a crear dos métodos en la clase Snake. Uno para comprobar si, si podemos comer, es decir, si estamos sobre una comida. Y otro método para comprobar las colisiones, tanto con el muro, tanto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora mismo las colisiones las tenemos aquí en dos líneas separadas. Con ese método lo vamos a tener todo junto y solamente va a ser una llamada al método. Y en ese método se va a comprobar todo. Con lo cual va a quedar un código mucho más limpio. Muy bien, nos vamos a Snake y vamos a crear dos métodos que van a ser de tipo boolean, porque simplemente queremos saber si es verdadero o falso el valor que devuelvan. Con lo cual un método bool que va a ser, lo voy a llamar por ejemplo check at food, que es para comprobar si podemos comer o no, si estamos sobre una pieza de comida. Y otra que es check collisions, para detectar las colisiones. Check collision, lo voy a poner en singular. Muy bien, nos venimos por aquí y nos vamos a Snake y vamos a implementar estos métodos. Los vamos a poner por aquí, con lo cual bool, nombre de la clase y check it food. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta porción de código que tenemos en el main, vamos a reutilizar ya que estamos código. Esto nos lo llevamos por aquí, básicamente. Muy bien. Y lo vamos a meter por aquí. Y ahora tenemos que hacer Snake. Directamente podemos acceder a la posición porque estamos dentro de la misma clase. Con lo cual snakePost.x y snakePost.y. No hace falta que llamemos al getter porque lógicamente estamos dentro de la misma clase. No hace falta esa encapsulación. Estamos dentro de la clase, estamos seguros, por así decirlo. Muy bien. Y claro, tenemos que comprobar la comida. Con lo cual hay que pasarle como parámetro la coordenada de la comida. Con lo cual se lo pasamos como sistema de coordenadas. Lo voy a llamar foodPost. Y aquí lo vuelvo a definir. Coordenadas. foodPost. Y ahora esto lo meto por aquí. Y esto lo meto por aquí. Y ahora me creo una variable booleana. Que la voy a llamar it, por ejemplo. Entonces, si esto se cumple, vamos a poner it at well. Y aquí, ¿qué me dice? getFoodPost no se puede resolver. Ah, claro, porque estamos pasando directamente a la coordenada, con lo cual simplemente focusPost.x. Ya está, simplemente. Porque estamos pasando las coordenadas directamente, no hay problema. Muy bien, y ahora simplemente pues retornamos it. Y esto hay que ponerlo a false como valor inicial.
Entonces va a venir por aquí y va a comprobar, esto es false, vale, esta condición se cumple, entonces es que podemos comer y tenemos que hacer todo el sistema de spawn, de sumar puntuación y demás. Que no coinciden las coordenadas, pues nada, devuelve falso, no se cumple y no se hace nada de lo dicho. Con lo cual ahora nos venimos aquí y aquí simplemente borramos toda esta línea de código entera y le ponemos snake.check it food. Le pasamos food.get food post y ya lo tenemos. Entonces, si esto se cumple, suma más 10, spawna una nueva fruta e incrementamos la longitud. Muy bien, muy bien. Vale. Y vamos a hacer lo mismo para las colisiones del muro. Con lo cual, nos venimos para aquí y vamos a implementar el método. Bueno, las colisiones del muro que también nos servirán para las colisiones con nosotros mismos. Con lo cual, snake, check collision. Y lo mismo. Vamos a tener una variable booleana inicializada a false, que va a cambiar al true en el caso de que se cumpla. Y retornamos collision. Muy bien, con lo cual simplemente nos llevamos esto de aquí. Que como veis es un condicional tela de largo aquí en el main CPP, que queda un poco feo lo que viene siendo. Pues lo metemos dentro de la clase. Y así el main queda muchísimo más limpio. Esto lógicamente hay que modificarlo, porque podemos acceder directamente a la posición de la serpiente. Esto me lo voy a copiar y me lo voy a pegar para ir más rápido. Y hay que definir también ahora el terreno de juego. La longitud del terreno de juego, porque hay que acceder a la H y a la W. Que recordemos están definidas en food, pero no están definidas en la clase de snake. Con lo cual las definimos rápidamente. Guardamos la clase. Y ahora... Perfecto. Con lo cual, si esto se cumple, ponemos collision igual true. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahora nos venimos aquí y simplemente cogemos esta línea de código, lo borramos y ponemos if, snake. Y llamamos al método de comprobar colisiones, que es check collision. Pues ya lo tenemos. Simplemente vamos a compilar y vamos a ejecutar para ver que no hemos roto nada. Vale, hay que incluir la... No sé por qué aquí no está incluida. Food cpp. Vale, y ahora podemos ejecutar. Y como veis, no hemos roto nada. Y ya hemos refactorizado la clase snake, salvo por la cola, y la clase food. Y como veis, el código ahora es mucho más limpio. Comprobamos la colisión y funciona perfectamente. Muy bien, vamos con la parte final. La parte final. Que es la refactorización de la cola. De la cola. De la cola de la serpiente. Hoy tenemos aquí un troncho tremendo porque lo habíamos implementado con arrays, una movida chunguísima que vamos a solucionar utilizando la librería vector, que es una maravilla y va a solucionar las cosas en un plis plas. Así es que vamos a ello. Tengo por aquí el guión. Muy bien. Vamos a la clase snake, la tenemos por aquí y aquí tenemos la implementación. Bien, lo primero tenemos que incluir la librería vector. Lógicamente, si queremos utilizar el vector. Y el namespace. Using namespace std. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos allá. Hay que definirse ahora otro atributo de la clase, que va a ser el conjunto del cuerpo. Con lo cual esto va a ser un vector. Y ahora hay que ponerle el tipo de dato. ¿Y qué es lo más sencillo? Pues un vector de coordenadas. Va a ser un vector que va a almacenar coordenadas. Coordenadas que van a ser parejas de coordenada X y coordenada Y en cada punto. Con lo cual esto lo voy a llamar body. Muy bien. Y vamos a hacer un getter de esto para obtener la posición del cuerpo, que lo vamos a necesitar para más adelante. Con lo cual get body lo voy a llamar, por ejemplo. Nombre sencillito. Y vamos a implementar el getter, que simplemente... esto tiene que devolver un vector de coordenadas. No puede devolver una coordenada. Tiene que ser el vector de coordenadas lo que me devuelva. Con lo cual, lo definimos.
de coordenadas, nombre de la clase y getBody. GetBody, y simplemente lo que hacemos es un return de body. Ya está, tan sencillo como eso. Súper simple. Muy bien, vamos ahora al método main y vamos a cambiar el método renderizado de la serpiente. Hay que cambiar muy poquito. Entonces descomentamos esto y ahora errores a punta pala, no preocuparse. Entonces lo que hacemos es snake. He guardado la clase CPP, ¿no? Sí. Entonces snake. Utilizamos el método getBody y ahora lo que hacemos es podemos acceder a los métodos de la clase vector y vamos a utilizar obtener el tamaño con size. Con lo cual vamos a iterar por cada uno de los elementos del vector. Y aquí en lugar de utilizar esto que teníamos antes, pues vamos a hacer snake.getBody. No, perdón. Sí, getBody. ¿De qué elemento del iterador K que hemos definido? De la coordenada X. Y vamos a hacer lo mismo para la coordenada Y. Con lo cual aquí estamos comparando cada una de las porciones de cola del cuerpo de la serpiente en la posición K, que es nuestro iterador que va pasando por todos los elementos del vector, y comparándolos si es igual con los iteradores que tenemos para dibujar todo el escenario. Si es igual, pues entonces pintamos la cola de la serpiente. No tiene más. Muy bien. Vamos ahora a refactorizar todo esto. Ahora, claro, esta parte nos la vamos a cargar, que esta parte básicamente se encargaba de que la cola siguiera la cabeza, o sea, que se moviera acorde al movimiento. Esto fuera. No quiero saber nada de ello. Bien, entonces, para eso nos vamos a snake.cpp y en el método move vamos a actualizar la cola. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser, en primera instancia, que se me ha olvidado, en el constructor vamos a hacer un pushback. Es decir, vamos a hacer un body .pushback de la posición actual. Es decir, en este caso, como es el constructor, la haría de la serpiente. O sea, de la cabeza de la serpiente, perdón. He puesto popback. ¿Por qué me ha puesto popback si le he dicho pushback? Entonces, en el constructor metería en el vector la cabeza de la serpiente. Y ahora en el move lo que vamos a hacer es que cada vez que nos movamos, vamos a actualizar el vector como incluyendo la nueva posición, con lo cual hacemos un body pushback de la posición actualizada. Pero claro, ahora hay un problema y es que hay que ir eliminando, porque imagínate, tú vas añadiendo, pero ¿qué pasa? Que añades hasta el infinito en el vector. No, lo que queremos es que si la longitud del vector supera la longitud de la serpiente, porque recordemos que tenemos aquí una variable que nos lo muestra, que la tenemos definida aquí, que nos lo guarda. Si metemos más elementos en el vector que longitud, lo que tenemos que hacer es borrar el primer elemento del vector e insertar. Si el tamaño del vector donde tenemos todas las colas es mayor que snake length. Es decir, si nosotros vamos metiendo, claro, hay un límite y el límite ese es el tamaño de la serpiente. Con lo cual lo que hacemos es hacer un body erase. ¿Y de qué posición? De la posición inicial. Con lo cual body.begin, del primer elemento del vector. Con lo cual, en principio, nos quedaría una cosita más, que es refactorizar esto pequeño de aquí. Que esto lo tenemos que meter en el apartado de colisiones. Con lo cual, esto directamente le voy a hacer un control X. Porque esto simplemente vamos a tener un check collision. Y ese apartado nos vamos a meter aquí en el check collision. Y en el check collision vamos a detectar tanto que hemos chocado contra el muro como contra nosotros mismos. Con lo cual nos venimos aquí. Descomentamos, lógicamente. Y no me ha pillado las llaves bien, creo. Vale, entonces aquí es hasta snake size -1.
snake, bueno, snake length, el tamaño de la serpiente real -1. ¿Le he vuelto a escribir mal? Es que soy un genio, tío. Siempre length lo escribo mal. Es increíble. Vale, esto le voy a hacer un control I. Bien, y ahora lo que queremos hacer es básicamente obtener la posición. Snake pos punto X. Si la posición de la cabeza, tanto en el eje X como en el eje Y, coincide con alguna de las posiciones de la cola del vector. En ese caso significa que hemos colisionado con nuestra propia cola, con lo cual significa que el juego tiene que acabar. Con lo cual, vale, sí, esto me lo cargo, porque esto va a estar aquí. El game over, digamos que en este método se comprueban las dos cosas, tanto el muro como nosotros mismos. Y ahora, esto... a ver, snake pose. Vale, esto lo tenemos que comparar con el body. Body, ¿de qué posición? De la posición del iterador. ¿De qué coordenada? De la X. Porque recordemos que es un vector que almacena coordenadas. Y ahora pues, básicamente es hacer lo mismo. Con lo cual, snake pose de la coordenada Y, si es igual a body de la posición Y de la coordenada Y. Y si esto se cumple, pues ponemos collision a true. Collision equal to. Y en principio con esto tendríamos acabada la refactorización. Como veis, hemos pasado de tener 200 líneas de código en el menú principal, en el archivo principal, que diga, a tener solo 150 más o menos, 152. O sea, hemos reducido 50 líneas de código, el código, valga la redundancia, y además lo hemos implementado de la mejor forma utilizando programación orientada a objetos. Con lo cual, lo único que nos queda es compilar. Nos pega 2 warnings. Bueno, esto que se la he rayado. Comparison between... Bueno, tampoco me cuentes tu vida, Eclipse. Compilamos, compila bien. O sea, eso es importante. Y ahora llega la hora de la verdad. Vamos a probar nuestro juego. ¡Pum! Tenemos cola. Pues nada. Esto sería todo el desarrollo. Lógicamente se puede mejorar. Igual puedes hacerlo algo con OpenGL o con renderizado o algo, ¿sabes? Pero dicho, vamos a comprobar la colisión con nuestra cola. Uy, necesito una más. Bueno, contra el muro. Voy a comer un poquito más para comprobar la colisión con la cola. Vale, yo creo que así es suficiente. Vale, sí. Funciona perfectamente.